tal mis perros? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre qué pasaría si se enfrentara Paulo Costa y Shara Buller. Bueno, mis perros, aquí voy a empezar dándoles un poco de estadística porque vamos a basarnos según los números, vamos a poder dar un veredicto o vamos a poder ir desarrollando lo que es esta pequeña predicción hipotética, vamos a decir. Entonces, primero que todo, vamos a dar las ventajas de cada uno de los peleadores. Me parece que Paulo Costa tiene como ventaja la efectividad de golpeo, que es de un 58%. Me parece que es un porcentaje elevado para la cantidad de golpes que tira. Esto considerando todas sus peleas, considerando también que en sus últimas peleas no ha tirado tanto golpe, pero estamos hablando de la acumulación en general. De ahí hablamos de la efectividad de derribo, que me parece que es una estadística mentirosa porque Paulo Costa no busca mucho los derribos. Entonces creo yo que sería una estadística mentirosa esa de un 75% de efectividad de derribo, porque la única veces que lo ha buscado ha sido contra Luke Rockhold. Fue la única vez que recuerdo yo haber intentado un derribo. Entonces por eso les digo que es una estadística mentirosa, porque dice que tiene efectividad del 75% de derribo, pero todo eso fue una pelea. No es un peleador que ha ido haciéndolo a través del tiempo, por decirlo así. De ahí tenemos lo que es golpes conectados. Son 6 golpes por minuto. Eso le dice que tiene un volumen bastante alto y esto viene a hacer relación con la efectividad de golpeo. Estamos hablando de que es un peleador que, por ejemplo, está viendo sus estadísticas más de 1000 golpes. Entonces, si te dice que tira más de 1000 golpes, estamos hablando de que conecta más de 500. O sea que uno de cada 2 golpes lo está conectando. Golpe significativo. Significa que tiene un muy buen porcentaje de efectividad de golpeo. Después nos vamos a lo que es defensa de derribo. Me parece que esta estadística es bastante buena porque tiene un 80% de defensa de derribo. Y eso sí lo hemos podido verificar, de que cuando lo quieren llevar al suelo, defiende muy, pero muy bien los derribos. Y esto lo hemos podido ver en todas sus peleas, por decirlo así, en el historial de peleas que él tiene. Se ha visto que él tiene una muy buena defensa contra derribos. Y la otra estadística que me llama mucho la atención es el porcentaje de knockouts, haciendo énfasis en que él no es un noqueador de un solo golpe. ¿Y por qué se lo digo? Porque si después nos vamos al promedio de tiempo de pelea, ronda entre los 14 minutos. Él les está diciendo que es un peleador que regularmente en promedio pelea los 3 rounds. En promedio, ¿verdad? Sus knockouts llegan por el volumen, porque ya vimos que tiene bastante volumen y que tiene efectividad de golpeo. Y otra estadística que es muy buena es la distribución de los golpes que tiene Paulo Costa. El 50% es arriba y el otro 50% lo distribuye entre golpes al cuerpo y golpes a las piernas. Si nosotros vemos así a simple vista estadísticamente, nos damos cuenta que Paulo Costa es un diamante en bruto, pero es más bruto que diamante. Ahora pasamos a las estadísticas de Shara Buller. Efectividad de golpeo de un 66%. Esto quiere decir que de cada 7 golpes está conectando 4. Defensa de derribo de un 71%. Esta estadística es buena porque a él sí lo quieren derribar en las peleas. Esta sí es una defensa de derribo muy buena porque él lo quieren derribar siempre lo quieren llevar al suelo. Y 71% significa que anda más o menos igual que los golpes. De cada 7 derribos que intentan, lo derriban 3. Y tiene una cosa que también se para bastante rápido. Él se levanta de los derribos muy rápido. Solo me parece que Bruno Silva lo mantuvo un tiempo en el suelo, y de las peleas que hemos visto en UFC, Bruno Silva creo que ha sido el que más lo ha controlado en el suelo. Así que esa es una muy buena estadística a favor de él porque es un striker per se. Y ahí vamos a los golpes conectados, que son 6 por minuto. Esto quiere decir que tiene un muy buen volumen, porque la mayoría de los peleadores andan en un promedio entre 4 y 3 golpes por minuto. 6 golpes por minuto es bastante. Él tiene una muy buena cantidad de volumen, pero hay algo que me gusta que se conecta con esta estadística, y son los golpes recibidos por minuto. Es decir, que Shara Buller está conectando el doble de lo que recibe, porque solo recibe 3 golpes por minuto. Eso indica 2 cosas: que ataca más rápido que su oponente. Entonces estamos hablando de que este peleador, por cada golpe que le pegan, pega 2. Es decir, que está tomando iniciativa y al mismo tiempo está contragolpeando. De ahí la otra estadística es de knockout de un 79%. Esta estadística nos quiere decir que finaliza la mayoría de sus peleas, y esto es muy, pero muy bueno, porque estamos hablando de un peleador entretenido. Es muy parecido a lo que hace Paulo Costa. Son peleadores muy entretenidos. De ahí vamos a ver lo que son las desventajas de cada uno de ellos. Desventaja de Paulo Costa: golpes recibidos, que son 6 por minuto, es decir, que recibe lo mismo que golpea. Si hacemos la conexión entre los golpes conectados, estamos hablando de que Paulo Costa está en un intercambio constante de que te pego y que me pegas. Recibe lo mismo que da. El cardio es una gran desventaja de Paulo Costa, no porque al final no termine la pelea o no pueda moverse, sino que
que rápido pierde el tanque de aire y baja su ritmo, cosa que le está pasando a Paulo Costa desde que perdió con Israel Adesanya. Y ahí tenemos el IQ de pelea. Siempre les he dicho que es un diamante en bruto, pero es más bruto que diamante. Paulo Costa me parece a mí que le falta ese IQ, esa agresividad, saber los momentos cuando hacer las cosas, tener noción de cómo se está desarrollando la pelea, porque por ejemplo contra Robert Whittaker no sé realmente qué era lo que estaba pasando, que Robert Whittaker iba perdiendo esa pelea desde la patada y no aprovechó la oportunidad. Y aquí voy a la otra desventaja que tiene, que la voy a conectar con la IQ de pelea, que es desconcentración. Me parece a mí que Paulo Costa siempre está desconcentrado, es decir, él no tiene noción de lo que está pasando en la pelea. Él está peleando ahí, pero pareciera que su mente está en otro lado, porque por ejemplo con Robert Whittaker casi lo finaliza terminando el round. Robert Whittaker entra al segundo round desmoralizado, miedo a ser noqueado, y Paulo Costa no aprovechó eso. Paulo Costa no repartió volumen, Paulo Costa no fue agresivo, no se le encimó. Entonces siento yo que ahí hay desconcentración por parte de Paulo Costa. De ahí tenemos las desventajas de Charabulet, que realmente les voy a decir que este peleador es un peleador que estadísticamente tiene pocas desventajas, pero una de ellas es la defensa contra golpes. Esta vamos a conectarla con los golpes recibidos porque quiero hacerles una relación aquí bien importante. La defensa contra golpe de Charabulet es del 42%. Entonces cualquiera puede decir, se come la mayoría de los golpes. O sea que si pelea con un peleador de volumen se va a comer todos los golpes, o por lo menos se va a comer un poco más de la mitad de los golpes. Sí y no, porque también si ustedes ven sus golpes por minutos conectados son 6, o sea son el doble de lo que recibe. Esto indica que este peleador es un peleador que toma mucho la iniciativa. No es muy bueno defendiendo los golpes, pero como dicen, la mejor defensa es un buen ataque. Él contrarresta lo que recibe maximizando el volumen, es decir que él toma iniciativa y cuando lo están atacando también contragolpea. Y esta es una muy buena estadística, porque nos damos cuenta que es un peleador que está tomando la iniciativa y que incluso cuando va peleando hacia atrás, que hemos visto que en sus últimas 2 peleas él ha peleado hacia atrás, él sabe conectar caminando hacia atrás, sabe conectar, sabe contragolpear y también sabe tomar iniciativa aún yendo hacia atrás. Otra de las desventajas que tiene es que no existe un cambio de niveles en su juego, es unidimensional, es full striking, vive en el striking y muere en el strike. Entonces me parece que esa sí es una desventaja, porque por ejemplo, ¿qué pasaría? Pongámonos el caso de lo que le sucedió a Kevin Holland cuando peleó con Wonderboy Thompson y cuando peleó con MVP. Y Kevin Holland tiene algo de lucha y tiene un jiu-jitsu muy bueno. ¿Qué quiero decir? Que Charabulet, y por eso les dije yo en mi video anterior que a mí me gustaría verlo peleando con Wonderboy Thompson, aun cuando Wonderboy Thompson es 170, creo yo que Wonderboy Thompson tiene una que otra pelea en 185, entonces creo que sí podría pelear con Charabulet. Esa sería para mí una vara de medir de lo tan bueno que es el striking de Charabulet, o pelear contra MVP, que también ha peleado en 185. Entonces ahí podríamos decir que es una buena vara de medir para Charabulet en cuanto al striking, para poder saber qué tan bueno es. Ahora, para mí, cómo se desarrollaría una pelea entre estos dos peleadores es de la siguiente manera. Yo creo que una pelea entre Paulo Costa y Charabulet a 3 rounds la ganaría Charabulet por la decisión, por una razón, porque el volumen está de su lado y está de su lado también el hecho de ser muy versátil a la hora de pelear. Es decir, siento yo que tiene un poco más de armas Charabulet de lo que tiene Paulo Costa, pero ojo, esto tomando en cuenta de que el cardio de Paulo Costa es un cardio de dudosa procedencia, por decirlo así. ¿Por qué razón? Porque hemos visto, si ustedes se pueden ver las estadísticas, de que Paulo Costa va de más a menos, es decir, comienza fuerte y cierra débil, porque el cansancio le pasa una factura espectacular. Pienso yo, a mi parecer, es parte de la musculatura que él tiene, porque es un peleador muy musculoso, entonces me parece que eso le pasa la factura. Tener mucho músculo a la hora de pelear le pasa una gran factura, necesita más oxígeno a los músculos. Entonces creo que esa es una de las cosas que me hace pensar a mí que Charabulet terminaría aplicando esta estadística que se ve muy seguido en sus peleas, y es que por un golpe que recibiría de Paulo Costa conectaría 2, y tomándolo más en cuenta desde el segundo round en adelante. Ahora, ¿qué pasaría en un caso hipotético que fuese un Paulo Costa como el Paulo Costa antes de pelear con Israel Adesanya? Mejor dicho, antes de pelear con el Soldado de Dios, porque el verdadero punto de quiebre de Paulo Costa fue esa pelea, que fue una guerra. Terminó destruido, pasó más de un año sin pelear después de esa pelea. Yoel Romero, pues todos los peleadores que han peleado con él han tenido ese punto de quiebre en sus carreras, cuando han tenido guerras con él. Robert Whittaker es uno y Paulo Costa es otro. Entonces, cuando Paulo Costa antes de pelear con Yoel Romero era un peleador que era una máquina para adelante tirando golpes, ese Paulo Costa le ganaría tranquilamente a Charabulet, capaz y hasta lo noquea, pero este Paulo Costa se comería una paliza. Cuando les hablo de paliza, no estoy diciendo que lo va a noquear
dominar o que se va a ver una gran diferencia, no, pero sí lo va a estar conectando, lo va a estar punteando y le sacaría una pelea a la decisión. De hecho, creo que esta pelea va a ser una de las peleas que va a promover UFC para la siguiente pelea de Charabule. Me dio un poco de lástima escuchar que Charabule estuviera pidiendo a Nick Diaz a un saco de boxeo. Nick Diaz ya no es un peleador. Nick Diaz ya no es un peleador que esté a la altura de UFC. Ya es un peleador retirado. Pero Paulo Costa sí es un excelente match para que Charabule pueda impulsar su carrera. Así que a mi parecer, si UFC quiere impulsar la carrera de Charabule, tendría que ponerle a Paulo Costa por el momento que está viviendo Paulo Costa. Así que mis perros, aquí lo vamos dejando. Charabule sería el hipotético ganador en una pelea entre Charabule y Paulo Costa. Hasta la próxima, mis perros. Comenten, den like. Muchas gracias.